Se abre la sesión. Tiene la palabra don Antonio Bonet, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alteza, señor presidente del Senado, señor secretario de Estado de Cultura, señora consejera de Cultura de la Comunidad, director general del Patrimonio, señores académicos, señoras y señoras, señor Richard Driehaus, mecenas de este premio. Va a comenzar el premio de Rafael Manzano Martos sobre restauración y arquitectura tradicional. Tiene la palabra el señor Michael Likudis, decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame. His contributions are to a built environment that will not only endure, but already provides living examples of how humanity can inhabit the planet and survive the challenges of a post-industrial society with dignity and elegance. When done right, traditional buildings are durable, adaptable, and last for centuries. They take little from the earth and produce no toxic chemicals and little or no waste. By definition, classical architecture provides for a sustainable environment. In this way, the architects the Driehaus Prize honors display their optimism for the future. They look forward, advocating for modest consumption of the Earth's resources, at once following the example that has worked for centuries, with the courage to lead a renaissance in the contemporary world. The mission has never been narrow, a mere opportunity for classicists to pat other classicists on the back. The prize has credibility now across the range of architectural philosophies, as it must to have a meaningful impact on the contemporary world and serve the future as we intend. There are successes that need to be replicated, such as here in Spain, honoring local customs and using available materials to preserve enduring values for the public realm. In that, the vision lies in the optimism of the Driehaus Prize and its laureates. The idea that we should not just honor the past for its own sake, but build with an eye towards a more sustainable future, culturally, economically, and ecologically. Thank you very much. Your Royal Highness, the authorities, members of the jury, Mayfree Foundation, seniors and senioras. Gracias. I'm honored to be here in such a distinguished company. How appropriate this splendid room is, designed to recognize and promote high artistic achievement. It is particularly fitting for the man who inspired the award, Senior Rafael Manzano Martos, and the architect we are here to honor, Senior Leopoldo Gil Cornet. More than a decade ago, I visited the University of Notre Dame. Surprisingly, it was the only school in the United States with a program devoted to classical architecture. Together, we created the Richard H. Driehaus Award. It is the most significant recognition for classism in the contemporary built environment. The Driehaus Prize is awarded to an architect who embodies the principles of classism in a contemporary society. The word contemporary is as important as the word classicism. It underscores that we are not doing this to go back in the past.
Ultimately, I established the Driehaus Prize to show that traditional and classical architecture have continued meaning today. To use history to give the present greater depth and renaissance. Senior Manzano, the 2010 Richard H. Driehaus Prize laureate, eloquently pursues that great and admirable form of wisdom. His talent is a magnificent gift to Spain, as is his passion for preservation and strong classical architecture. I remember when the Driehaus Prize judges were reviewing a book of over a dozen candidates in 2010. There were pages and pages of world-renowned architects to consider. Many were familiar to us from previous years of jury deliberations, but one was not. He was a new entry. This architect stood out far above the rest. His work was beautiful, captivating, and awe-inspiring. As we deliberated, it became clear we had found our winner. Senior Manzano enjoyed strong support during the jury selection. The final vote in his favor was unanimous. When I had the privilege to finally meet Senior Manzano in Chicago, I was impressed by his humility, graciousness, and wisdom. He offered a quiet, yet authoritative voice of experience. How clearly I remember a story he shared about a great bullfighter who once was criticized for being overly classical. The bullfighter responded saying, "I'm very pleased to hear it because, as you know, classical means it never goes out of style." As we all know, Senior Manzano, too, has been criticized for his classism. He has devoted his life, almost since early childhood, to pursuing a career dedicated to the restoration of historical monuments, courageously staying the course in a world that systematically was destroying the architectural heritage of its culture, cities, and country he loves so much. Raphael's presentation touched our hearts. When he finished speaking, the room paused in silence. His words continued to resonate. Then, the audience of architects, jury members, preservationists, and enthusiasts of all backgrounds rose slowly in appreciation. Soon, the whole room was standing. They applauded and applauded and applauded. After a lifetime of challenges, thousands of miles from home, with his family present, Senior Manzano was receiving the recognition he so clearly deserved.
I will always remember those moments. At dinner, the night after he received the prize, I spoke with him about establishing an award in his name for his native country, Spain, its people, and its culture. We were unsure how to proceed, but very clear in our goals of preservation, context, and sense of place. Raphael seeks not just beauty in its buildings, but the higher ideal of bringing values to every project. He has said, as an architect, I've always considered the beauty as one of the most important results of intervention. Several centuries ago, another European, Leon Battista Alberti, defined beauty as this: the adjustment of all parts proportionately, so that one cannot add or subtract or change without impairing the harmony of the whole. In a search to distinguish their new buildings, today's architects often disregard or actively work against their physical surroundings. Unfortunately, this frequently disrespects the architectural identity of the community. Raphael's lifelong devotion to the cause has been tireless. Even when others did not recognize or support these efforts, he persisted. Emile Zola said, "The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without the work." The goal is not to resist change, but to incorporate it thoughtfully into a neighborhood that has its own identity. Whenever we create the new, we depend on the old. That, in the end, is the real lesson of preservation. Using the truths and the values of the architecture of the past to give a better present and a better future. It's been said, growth is inevitable and desirable, but destruction of community character is not. Question is not whether your part of the world is going to change. Question is, how? While our primary obligation is to save the best given to us by past generations, it is important to remember this carries another obligation: to help create architecture future generations will want to preserve. In Spain, we see how rich and accommodating the classical language is of its historic architecture. Specifically, I'm referring to the Moorish culture of southern Spain. The Mudéjar architecture of Seville is a hybrid language. It transcends even fundamental cultural distinctions of religion and ethnicity. In this, it shows just what is possible when an architectural language emphasizes continuity and shared characteristics. Ironically,
the same language gives Seville a specific architectural character that is unique in this world. That unique character is very old, but it persists right up to the present day in the work of Rafael Manzano Martos. Rafael has worked across cultures. He has beautifully blended Western and Muslim influences in a way that honors the historical sources while embracing contemporary society and building a foundation for the future. He shows us how to engage a continuous tradition as an individual by addressing all its various aspects together through the excavation and restoration of Alcazar. He's made a study of the past central to the practice of architecture. As a teacher, Rafael communicates these lessons to future architects. In this way, he is engaged simultaneously with the past, present, and future aspects of a continuous language of classical architecture. Today's honoree, Leopoldo Gil Cornet, has also been involved with teaching, research, and design. Over 30 years, he has related to a single project, the restoration of the Royal Collegiate de Roncesvalles. In that process, he has made the case for preservation, the restoration to preserve Spain's architectural heritage. This makes sense in a physical environment where old buildings are constantly being reused. Senior Gil adopted a building steeped in 800 years of history to the needs of the 21st century. Simultaneously, he preserved and reinforced all the merits that warranted its classification and status as a monument. Bravo. By turning architects' attention, we can encourage reuse over replacement. Serious applied research is more likely to make these restorations sympathetic ones. The work of these two architects has given the opportunity to start another tradition in Spain, one of recognizing the best examples of preservation, protection, and honoring the historic built environment, while also respecting the importance of place and the tremendous power of place makers. To conclude, this is an urgent task. For almost a century now, the case has been made for an entirely new architecture that will sweep the old away. This new architecture makes its appeal on the grounds of disjunction rather than continuity. The prospect of a sudden and decisive break is especially damaging to an existing architecture based on relationships between new and old. Should such a break occur, the loss involved would be cumulative. We should remember these words, too, by William Morris. These old buildings do not belong to us alone.
They have belonged to our forefathers, and they will belong to our descendants. They are not in any way, any sense, our property, do with as we like. We are only trustees for those that come after us. A final thought. By holding up the best examples of Spain's unique built environment, we seek to preserve its important place in architectural history, to maintain a legacy that endures through time and continues to inspire future generations. That is what we are doing here today. So thank you for joining us on that journey. Thank you. Tiene la palabra don Carlos Sánchez, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con la venia de Vuestra Alteza, excelentísimos señores, señores académicos, señoras y señores. La razón de mi presencia ante ustedes y de las palabras que tengo el gusto de dedicar al homenajeado son el producto de una encomienda a la que ni podía ni he querido negarme. Hace unos días recibí una llamada de mi maestro Rafael Manzano convocándome amablemente a redactar y leer la laudatio de Leopoldo Gil Cornet, con motivo de habérsele concedido el Premio de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos Rafael Manzano Marto. Lo que parecía inicialmente algo fácil de realizar, dados los méritos que adornan a la persona y al proceder de Leopoldo, se ha convertido a la postre en una tarea ardua, que espero haber llevado a buen puerto con la ayuda inestimable de quienes lo conocen mejor o lo han tratado más estrechamente. El primero de los retos radicaba precisamente en dar un sentido preciso al término laudatio, que se muestra tan rico en significados como diverso en sus aplicaciones protocolarias. Aunque el vetusto diccionario de autoridades no lo define en su vertiente sustantiva, hemos heredado el adjetivo laudatorio para expresar aquellas oraciones, arengas o discursos que se hacen para aplaudir las acciones heroicas o las grandes acciones, término este menos belicoso y que se adecúa mejor al acto cívico y entrañable que celebramos. Como tal, esta intervención es antes que nada una expresión de agradecimiento, a la vez que una alabanza y un elogio. Palabras cuyos significados tanto emparentan con el sentido de la laudatio latina. En efecto, no podemos por menos que dar la gracia a Leopoldo y expresárselo con palabras de aprecio, en testimonio de la buena opinión que todos tenemos de su bondad, capacidad e integridad, de sus méritos y proceder. Este premio es una ocasión para reconocérselo explícitamente y un motivo para reunirnos en torno a un colega y un amigo. Probablemente el premio, como todos los galardones, llega tarde, aunque sea oportuno, como vino a decir Bernard Shaw al recibir el Nobel. Es algo así como un salvavidas que entregan a un náufrago que acaba de arribar a la playa. Pienso, sin embargo, que estos reconocimientos nos proporcionan a todos la oportunidad de reencontrarnos con el amigo y el profesional de mérito, a la vez que una magnífica ocasión para decirle qué pensamos de él. Y este es el segundo de los retos al que debía enfrentarme, porque no existe frontera que separe al profesional y a la persona. Debo añadir que, a mi pesar, que mi conocimiento sobre Leopoldo es limitado en el tiempo y en las vivencias compartidas. Conozco al premiado desde hace más de 12 años por su vinculación con la Academia del Partal, la asociación libre de profesionales dedicados a la restauración de monumentos a la que ambos pertenecemos. Y también conozco parte de su obra por haberlo expuesto en varias de las bienales que ha organizado la Academia. Pero poco o nada podía decir de la persona compleja y entrañable que es Leopoldo Gil, o Poldo, como le llaman los amigos. ¿Cómo hablar entonces del profesional sin conocer suficientemente a la persona? No he tenido más remedio que recurrir a quienes lo conocen bien, recabar sus opiniones y recuerdos e intentar construir, a partir de estos retazos literarios, el volumen aproximado de una personalidad poliédrica. Me estoy refiriendo a su antiguo alumno Javier Aizpún, sacerdote, arquitecto y compañero de trabajo en la institución Príncipe de Viana, a Gabriel Morate, director del programa de conservación de patrimonio de la Fundación Caja de Madrid,
También a su antigua alumna Amaya Prat, arquitecta hoy y colaboradora en proyectos de restauración, así como a Julián Esteban, Marco Antonio Garcés y Domingo García Pozuelo, arquitectos miembros de la Academia del Partal, y, cómo no, a Leopoldo Gil Nebot, arquitecto y padre del premiado. Todos ellos deben ser considerados coautores de esta intervención, en la que yo solo oficio como portavoz y, en cierto modo, como cocinero. Sin duda, he contado con buenos ingredientes y espero haberlos combinado con un cierto sentido del humor que tan necesario es en este tiempo. Para aquellos que lo conocen menos, podría sintetizar la figura de Leopoldo Gil Cornet a partir de 4 planos difícilmente indisociables, que atienden a su entorno familiar, a su ejercicio profesional ejemplar, a la proyección de su magisterio a través de la docencia y a su dimensión colaborativa en el ámbito académico. Primero, padre de familia numerosísima. El mayor mérito de Leopoldo Gil y su mejor obra es haber tenido 8 hijos, 7 hijas y un hijo. Dicho esto, lo que debe añadirse es que ha casado a 5 de las hijas y un hijo en los últimos 5 años y en plena crisis. Tan notable aligeramiento de la familia le ha permitido ejercer, además, como arquitecto sostenible. La furgoneta en la que llevaba a sus 8 hijos le sirve ahora para llevar a sus alumnos, cual padre salesiano, a toda obra de restauración importante que haya en España. ¿De dónde sacó tiempo para educar a tantos hijos? ¿De dónde saca hoy el tiempo para atender a tantos nietos? 9 en ejercicio y 3 en camino. Es un misterio y una demostración de buen hacer en estos tiempos en los que tanto se teoriza sobre la conciliación de la vida familiar y profesional. Arquitecto restaurador desde su cargo público como funcionario. Dice su padre que Poldo no dudó jamás en la elección de carrera, siempre quiso ser arquitecto. Comenzó los estudios en la Escuela de Barcelona, pasando posteriormente a la de Navarra. Su entusiasmo por la arquitectura le llevó a trabajar con Curro Inza, en donde encontró una segunda escuela. Tal era la dedicación a la arquitectura y a la enseñanza de este profesor y arquitecto. No es de extrañar, pues, que acabara combinando la actividad docente y el ejercicio profesional. Ya sea como profesor o como proyectista, Poldo no es persona aficionada a dar lecciones magistrales, pero sin que él lo pretenda, y yo creo que sin darse cuenta, al escucharle en las visitas a los edificios que interviene, uno saca esta gran lección. Es fundamental enfrentarse a un edificio dejando que el edificio hable, dejando que el edificio se nos vaya descubriendo. Este punto de partida ayuda a simplificar la enorme complejidad que encierran los edificios con un largo recorrido histórico. También ayuda a tomar las decisiones más adecuadas. Siempre ha insistido en que había que afrontar la restauración de los edificios con una actitud que se puede resumir en 2 virtudes. Primera, el sentido común que nace como fruto de la humildad, y segunda, la humildad que nace como fruto del sentido común. Sus restauraciones son, por estas razones, tan modernas como respetuosas, llenas de sencillez, y a veces esa misma sencillez se convierte en audacia, como sucede en Zamarce, una iglesia románica en la que la bóveda de cañón nunca se pudo construir debido a los problemas que presentaba el terreno. La solución adoptada por Leopoldo fue la de una cubierta de losa de hormigón que sujetaba unos muros inestables. En realidad era la más lógica desde el punto de vista constructivo. Cualquier otra hubiera sido más cara, más compleja, más falsa y hubiera funcionado peor. Tuvo además el valor de dorar la parte interior y el resultado fue una cubierta de una expresividad constructiva evidente y sencilla, moderna y respetuosa, pero sobre todo el de un espacio de gran belleza. Leopoldo es ante todo un ejemplar funcionario público y conviene decirlo alto y claro en los tiempos que corren. En el ámbito de la protección y la tutela del patrimonio, las potestades de las administraciones públicas son, como es sabido, amplias. Tienen un importante grado de discrecionalidad y a menudo colisionan con otros legítimos intereses públicos, amén de con algunos privados. En el ejercicio de esta complicada labor, Leopoldo siempre ha buscado comprender el punto de vista ajeno. Ha sido independiente sin ser autista frente a la presión social y política, ni desleal con sus superiores, y a pesar de sus firmes convicciones acerca de la profunda significación del patrimonio y sobre los criterios generales que han de regir en su conservación, nunca ha sido ni es un dogmático. Este sentido común también aparece en las siempre complejas relaciones profesionales. Sus notas de humor rebajan los momentos de tensión. Sus dosis de equilibrio y sensatez resitúan los problemas en su verdadera dimensión. Desde su más temprana juventud no ha parado de trabajar, lo que no es sinónimo de ganar dinero, pero le ha permitido desarrollar su vida profesional y familiar sin interrupciones.
Como proyectista y director de obra, no es un arquitecto que restaura monumentos. Del mismo modo que no hay pintores que restauren cuadros, salvo el reciente caso del Cristo de Borja, Leopoldo es y no es lo mismo un arquitecto conservador de monumentos, lo cual exige unos conocimientos técnicos y científicos específicos, pero también una probidad intelectual absoluta y algo así como una renuncia a lo que somos para poder entender lo que otros levantaron y transmitirlo así a los que vendrán. Magisterio docente. Su vocación es transmitir sus conocimientos. Su vocación en transmitir sus conocimientos es otro de los aspectos de la generosidad de Leopoldo. Una permanente y meritoria labor docente en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en Historia de la Arquitectura y en la especialidad de restauración de monumentos, que es ampliamente reconocida por sus alumnos y compañeros. Como profesor universitario, nunca ha querido formar genios, afán que en sí mismo es genial. Nada parecido a esos profesores de proyectos que se dedican a formar 30 genios al año y en realidad lo que obtienen son 30 jóvenes arquitectos geniales frustrados profesionalmente. Un maestro, en el más noble sentido del término, y no cabe en esa acepción la frialdad de trato. La superioridad como expresión de la experiencia ni el acomodo a la cátedra. El recuerdo que ha dejado es el de su entrega a los alumnos y, por supuesto, su buen humor. El curso termina siempre con la inolvidable visita a Barcelona y la comida con todos los alumnos en la maravillosa masía de Can Catá. Otra de sus grandes virtudes como docente es la convicción de que los jóvenes son el futuro y de que, por lo tanto, debe dársele una oportunidad si se quiere garantizar el cambio generacional. Es por lo que ha estado peleando en estos últimos años, intentando formar e incorporar al mundo laboral a una nueva generación de jóvenes arquitectos navarros especializados en la conservación del patrimonio. La ilusión y la constancia son otra de sus tantas virtudes que ejerce y reparte a manos llenas entre sus alumnos y compañeros. Destaca el entusiasmo con el que siempre se ha visto trabajar a Leopoldo. Se ve que le gusta lo que hace, lo vive y, mejor aún, lo transmite. Académico del Partal. La Academia del Partal se honra de tener entre sus miembros a Leopoldo Gil Cornet desde hace más de 12 años, de los 20 de existencia que este año celebramos. Su manera de entender y vivir la restauración, mostrada en tantos monumentos por el intervenido, Roncesvalles, Torres del Río, Ujue, Uriz, cargada de rigor profesional y curiosidad científica, de método y aciertos arquitectónicos, de dedicación institucional y humildad personal y de otras tantas virtudes, justificaron sobradamente su ingreso en nuestra academia. Por eso, y ante la iniciativa de uno de sus miembros de apoyar su candidatura al Premio de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos Rafael Manzano Martos, el Consejo Directivo asumió este apoyo sin la menor vacilación, tanto como un deber inexcusable como por ser una gran satisfacción, cargada de intensas razones. Si una de las formas de ser de la Academia del Partal es la comunicación profesional, científica y personal entre sus miembros, la actitud de Leopoldo justifica y llena de contenido la existencia de esta organización, que cada vez vemos más necesaria. A Leopoldo siempre se le encuentra, su entrega es siempre plena y su participación en los actos y encuentros que se han organizado se produce sin la menor reticencia. Baste con citar sus participaciones en las últimas bienales celebradas en Sevilla y Madrid, donde le escuchamos una profunda reflexión sobre la restauración del Castillo de Olite o una más que lúcida y crítica revisión de las actuaciones en Navarra en materia de restauración de monumentos en el último cuarto del siglo pasado, o su intento, desgraciadamente frustrado, de, a pesar de su esfuerzo, de organizar una bienal en Pamplona. Tenemos todos la confianza de poder contar siempre con él, participando u organizando, y eso produce una tranquilidad que es difícil de compensar. No podemos por menos que felicitarnos por el premio que merecidamente recibe Leopoldo Gil Cornet, sin olvidar a todos los que lo han hecho posible, en particular al Premio de Arquitectura Clásica Richard Driehaus de la Universidad de Notre Dame y a Rafael Manzano Martos en particular, porque su nombre queda así muy dignamente honrado en la primera convocatoria del premio con su concesión a un extraordinario arquitecto restaurador. Solicito al premiado que se acerque a la mesa a recoger el premio.
Tiene la palabra don Leopoldo Gil Cornet. Su Alteza Real, señor director de la Academia, señor secretario de Estado, excelentísimos señores académicos, aquí. Señoras y señores, amigos todos. I have many reasons to being really grateful these days. First, I would like to express my thankfulness to Mr. Driehaus and his foundation for his whole kindness and generosity to convene in Spain the classical architecture and restoration of monuments prize Rafael Manzano Martos. To the School of Architecture at the University of Notre Dame, for their generous collaboration in the convocatory and the prize awarding. Lo repetiré en español, en castellano, para que lo entiendan ustedes, porque mi inglés es... Tengo muchas razones para estar inmensamente agradecido. En primer lugar, quiero agradecer al señor Driehaus y a su fundación su gentileza y su generosidad al convocar en España el Premio de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos Rafael Manzano Martos. A la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame por su desinteresada colaboración en la convocatoria de este galardón. Quiero agradecer a los miembros del jurado que hayan otorgado este premio a la labor conservadora llevada a cabo en el conjunto monumental de la Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles. A Rafael Manzano Martos, porque con su labor profesional atrajo la mirada y el interés del señor Driehaus, obtuvo el premio Driehaus 2010, como nos ha mencionado antes, y provocó la convocatoria en España de este concurso de arquitectura clásica y restauración de monumentos que precisamente lleva su nombre. A la Fundación Mafre, por haber hecho suyo el premio y por su cariñosa acogida. Así, como dice Rafa Nadal, así es Mafre, personas que cuidan de personas. A la Academia de Bellas Artes de San Fernando, por haber puesto su casa a nuestra disposición. A continuación, y por orden cronológico, ya esta vez, a mis padres. A mi padre, aquí presente, no de cuerpo presente, pero que ha sido padre, arquitecto, catedrático y académico. Y a mi madre, sobre todo madre. A Curro Inza, quien en el último año de su vida me contagió, nos contagió a muchos, dos virus que me han permitido estar aquí. La pasión por la arquitectura y el compromiso con la docencia. A la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que me brindó la oportunidad de organizar una especialización en la materia que nos ocupa, restauración y rehabilitación de la arquitectura. A la Academia del Partal y a la Fundación Caja Madrid, que me apoyaron en mi proyecto. Y a la Institución Príncipe Viana, de la cual me cabe el honor de ser funcionario, que en 1982 promovió una intervención a gran escala en Roncesvalles, la restauración de los arruinados tejados de todo el conjunto hospitalario. El plan realmente era ambicioso, ya que afectaba a más de 10.000 metros cuadrados de cubierta. Y debería hacer extensivo mi agradecimiento a la Diputación Foral de Navarra, que el 20 de octubre de 1940, por iniciativa de su vicepresidente, don Tomás Domínguez de Arévalo, conde de Rodezno, creó la Institución Príncipe de Viana como Consejo de Cultura de Navarra. Según sus capítulos fundacionales, la institución, entre otras funciones, se encargaría de la restauración, mantenimiento y custodia de todo el patrimonio artístico del reino. Debo añadir que en los últimos 30 años el Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Patrimonio Histórico, ha restaurado la mayoría de los edificios de la Real Colegiata. Junto a las intervenciones promovidas y financiadas por la Administración Foral, tengo que agradecer la colaboración de la Fundación Caja Madrid en la restauración de la cripta de la iglesia de la Colegiata y la de la Fundación Iberdrola en la iluminación del templo. Tenemos que agradecer también a todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible que Roncesvalles se conozca por lo que es, un gran hospital en el camino, el primer hospital en tierras de España. Hace ya más de medio siglo que don José María Lacarra escribía en las peregrinaciones a Santiago de Compostela que Roncesvalles es más conocido por la leyenda que por la historia. Y esto era así, porque hasta entonces solo habían mostrado interés por Roncesvalles los investigadores franceses que centraban su atención en la famosa batalla.
No cabe duda, el primer hecho de renombre universal fue la batalla que libraron francos y vascones y en la que perdió la vida Roldán, sobrino del futuro emperador. Sin embargo, hoy, sin restar importancia a aquel hecho histórico, se reconoce a Roncesvalles por ser el primer gran hospital del camino jacobeo en España. La invención del sepulcro de Santiago el Mayor, uno de los discípulos predilectos de Jesús, y el primer apóstol mártir se produjo allá por la primera mitad del siglo IX. Al divulgarse el hallazgo, Europa se puso en camino. 4 eran las rutas principales que atravesaban el territorio francés para dirigirse al sepulcro del apóstol en Santiago de Compostela. 3 de ellas, las que partían de Tours, Limoges y Le Puy, se hacían una en Ostabat, al pie de los Pirineos occidentales. La cuarta, la que se iniciaba en Agles, cruzaba la cordillera por Somport y se incorporaba a la calzada en Puente la Reina de Navarra. El camino unificado que partía de Ostabat aprovechaba el trazado de la antigua calzada romana que unía Burdeos con Astorga y atravesaba la cordillera por el collado de Le Pueder. Y me voy a tener, como decía el señor Dreyhaus antes, en este lugar mágico del Pirineo que Aimeri Picot, el redactor del Códice Calixtino, consideraba la puerta de España. Dice, a quien lo sube le parece que puede palpar el cielo con su propia mano. Desde su cumbre es tan alto que se puede ver el mar británico y occidental, el mar Cantábrico, así como los confines de 3 regiones, Castilla, Aragón y Francia. Dice más cosas, pero prosigue. A continuación, en la bajada, se encuentra el hospital. La fundación del Gran Hospital de Roncesvalles se debe al obispo de Pamplona, don Sancho La Rosa, quien en 1134, rogado por el rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I el Batallador, con la ayuda y con la de sus nobles, levantó una casa para recibir a peregrinos y necesitados. El hospital se puso bajo la advocación de la Virgen y a su servicio se estableció una comunidad de canónigos regulares de San Agustín, que era la regla por la que se regía el cabildo de la Catedral de Pamplona. Pronto se hizo necesaria la construcción de edificios apropiados a cada uso, amplias salas para dar cobijo al peregrino, iglesia para el culto, claustro y dependencias para la vida en comunidad, parroquia para los vecinos de la localidad que crecía en torno al hospital, almacenes y despensas para las vituallas, incluso un cementerio donde depositar los cuerpos de los fallecidos, acompañado de una pequeña capillita donde rogar por sus almas. Ha llegado entonces el momento de agradecer la labor del Cabildo de la Colegiata, que durante siglos se ha dedicado a mantener vivo el monumento, prestando asistencia a peregrinos y romeros. Gracias a ellos, Roncesvalles no es una momia, es un auténtico hospital y un santuario de la Virgen. Gracias, señor Dreyhaus, gracias, porque este premio nos confirma que estamos en el buen camino, que la formación de arquitectos restauradores es necesaria, que para acometer la restauración de un monumento no basta con ser un buen arquitecto o un arquitecto de prestigio. Sería bueno, pero es necesario que este arquitecto tenga sensibilidad por el patrimonio y sobre todo que lo conozca, que lo comprenda, que lo respete. Cuando me presenté este premio, ya ustedes han avanzado algo, consideré oportuno exponer unos principios básicos, elementales, que yo trato de transmitir a mis alumnos de restauración y rehabilitación. Estamos convencidos, estoy convencido, de que la restauración de un monumento arquitectónico es arquitectura y, por lo tanto, tarea del arquitecto, quien, como si de una obra de nueva planta se tratara, se rodeará, efectivamente, de profesionales competentes, historiadores, documentalistas, arqueólogos, restauradores, antropólogos, etcétera, ¿no? Por otra parte, defiendo, que el problema que la sociedad plantea a la arquitectura es un problema de relación, no de forma. Y en lo que a restauración de arquitectura monumental se refiere, la relación primera y principal es la que se debe mantener con la preexistencia, con el monumento. Y esta relación singular viene determinada precisamente por los valores que caracterizan al monumento. Un valor documental, el valor arquitectónico o artístico y un valor significativo. Si aceptamos que la arquitectura debe resolver un problema de relación y no solo de forma, resultará mucho más sencillo acometer de manera cabal un proyecto de restauración monumental. Con este criterio se ha pretendido actuar en el conjunto monumental de Roncesvalles. Pienso que la puesta en valor del monumento se ha realizado sin menoscabo de sus valores esenciales. En mi opinión, estos valores no solo se han protegido, sino que se han potenciado. En mi opinión, es más bello y más funcional. Roncesvalles es autosuficiente. Se ha fijado la población de la zona con empleos turísticos,
Conocemos mejor el monumento, sabemos más de él y, sobre todo, lo que entre muchos hemos descubierto, lo hemos contado, lo hemos difundido. La restauración del conjunto monumental de la Real Colegiata de Roncesvalles ha potenciado sus valores artístico, documental y, sobre todo, su aprecio social. Se podría concluir que se ha cumplido el objetivo planteado hace más de 30 años, que era adecuar un conjunto hospitalario con más de 8 siglos de historia, como muy bien decía el señor Dreyhaus, a las necesidades de un monumento del siglo XXI, conservando y acrecentando esos valores que hemos hablado antes, ¿no? En Roncesvalles, yo les invitaría a visitar Roncesvalles a todos ustedes, sobre todo al señor Dreyhaus, porque con la infanta ya tuve el placer de enseñarle las cubiertas de Roncesvalles. Se encontrarán, si lo visitan, con gentes de todos los países. Son peregrinos del siglo XXI, nuestro siglo, descendientes de aquellos peregrinos que forjaron Europa. En efecto, como señalaba el Papa Juan Pablo II hace exactamente 30 años, en el acto europeísta celebrado en Santiago de Compostela, la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. Y ya que se me brinda esta oportunidad, quiero hacerme eco de aquel grito que lanzó el Papa al viejo continente y que el otro día repetía también el señor Dreyhaus. Europa, vuelve a encontrarte, sé tú misma, aviva tus raíces. A Su Alteza Real, al señor Dreyhaus, a su fundación, a la Universidad de Notre Dame, a este arquitecto gaditano que tiene nombre de premio, a los distinguidos miembros del jurado, gracias, muchas gracias por este reconocimiento y por su apuesta por la conservación y restauración de nuestro patrimonio. Pero sobre todo, gracias a todos aquellos que han rodeado mi vida, mi familia, mis colegas, mis alumnos, mis amigos, a todos los que estáis aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra don Rafael Manzano, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con la venia de Vuestra Alteza, excelentísimo señor Presidente del Senado, excelentísima señora Consejera de Cultura de la Comunidad de Navarra, excelentísimo señor Director General del Patrimonio, Dear Richard Dreyhaus, señores académicos, señoras, señores. Ante todo, gracias. Gracias a todos los aquí presentes y muy especialmente a Vuestra Alteza, que nos honra hoy con su presencia y cuyo solo nombre nos trae ya auras de clasicismo griego y cuya presencia da nueva luz y especial brillo a este bellísimo aula que nos acoge. Mi agradecimiento máximo a la Fundación de Richard Dreyhaus Charitable Lead Trust y a su fundador Richard Dreyhaus, que ha tenido la deferencia de acompañarnos en este día y que ha sido el generoso mecenas que, enamorado del clasicismo y de la arquitectura española, ha querido añadir este nuevo premio, con el que me ha querido honrar dándole mi nombre, a otros de máxima dotación e importancia a nivel mundial, instituidos por él en Chicago, que, junto con otros prestigiosos galardones, han convertido a aquella ciudad en la gran capital de la crítica, el estímulo y el reconocimiento a la mejor arquitectura de nuestro tiempo. Junto a él y su fundación está presente aquí la Escuela de Arquitectura de la Universidad Notre Dame, representada por su decano Michael Licoudis, en cuyas aulas me reencontré emocionado con esa forma de docencia de la arquitectura ya casi olvidada en nuestras escuelas, en la que profesores y alumnos conviven cotidianamente sobre el tablero de dibujo en la afanosa búsqueda de la perfección arquitectónica. Esta es la escuela en la que Richard Dreyhaus ha depositado su confianza
para garantía de calidad en los premios otorgados. También quiero agradecer aquí el apoyo inmerecido e impagable de la Fundación Mafre y de su Instituto de Cultura, que nos ha prestado su apoyo logístico, su experiencia en convocatoria de concursos y jurados, el trabajo personal de tantos amigos y su ayuda en el montaje de actos como el que aquí reúne a tan brillante concurrencia. Pero sobre todo, su permanente apoyo en estos difíciles momentos a nuestras reales academias. A ellas me dirijo, pero muy especialmente a la nuestra, a esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a su director y a todos sus miembros, muchos de los cuales nos acompañan y que nos han prestado, además de su presencia y fraternal consejo, la disponibilidad de este aula, que es el más bello espacio académico creado en nuestro siglo en España, por el talento de uno de los más grandes maestros del clasicismo contemporáneo, Fernando Chueca Goitia, gloria de esta casa, máximo historiador de la arquitectura española y a cuyo magisterio, que me acompañó a lo largo de mi vida, debo mis mejores conocimientos de las reglas de este arte. Pero además, esta Real Academia constituye el marco connatural de este premio, porque ella fue la gran promotora del clasicismo en la España de los siglos XVIII y XIX, su mentora y guía, la sede de su docencia, hasta que el Estado recabó para sí las enseñanzas artísticas con la creación de las escuelas superiores de Bellas Artes y de Arquitectura, junto a viejas universidades, como en la mía, o en nuevas politécnicas que han pretendido darles un cierto barniz científico con pérdida de su eterno fundamento como arte del dibujo. Todavía los archivos de esta academia conservan, en ellos se estudian y catalogan las más bellas colecciones de trazas y modelos y dibujos de los artistas de las tres artes que crearon el clasicismo español. Por ello corresponde todavía a nuestras academias y a sus comisiones de monumentos no solo la responsabilidad en la vigilancia y conservación del patrimonio artístico español, sino también la defensa del propio lenguaje clásico de la arquitectura como una alternativa en la protección y reintegración de nuestros conjuntos monumentales frente a una modernidad hostil a todo clasicismo que, avalada y utilizada como bandera de progresismo político, es responsable de la destrucción de tantos conjuntos monumentales españoles. Debo recordar ahora las verdaderas razones de este premio. Su fundador ha querido remover con él la conciencia de los arquitectos españoles en estos días tan críticos para nuestra profesión. Se convocó a través de los colegios de arquitectos a cuantos pudieran aspirar al premio, pero por su trayectoria profesional o por algunas obras concretas relacionadas con la restauración de conjuntos monumentales. Se valoraba su sentido paisajístico, su sostenibilidad ecológica en el medio urbano o natural. Quiero recordar la deuda que he contraído con el copioso grupo de compañeros presentados a título personal o en equipo y la espléndida muestra de sus obras, tanto más difíciles de valorar y seleccionar por cuanto a su alta calidad se une a la heterogénea variedad de paisajes, emplazamientos, materiales, criterios de implantación y pluralidad de formas, oscilantes entre un clasicismo a ultranza o inteligentes logros en perfecto equilibrio entre clasicismo y modernidad. Muchos erais ya mis amigos, ahora os llevaré a todos en mi corazón. Un clasicismo no exento de modernidad brilla en la obra del ganador del premio, Leopoldo Gil Cornet, al que acabamos de oír y que a lo largo de 30 años ha reintegrado un conjunto monumental y paisajístico excepcional por sus cualidades de belleza y de historia. Roncesvalles es la puerta eterna de España con Europa. Allí Sancho VII, el fuerte de Navarra, erigía en el siglo XIII su real colegiata junto a un viejo albergue de peregrinos, pronto rodeados a lo largo de la historia de nuevos hospitales, relicarios y eremitorios. Es el paisaje de la chanson de Roland, el cantar de gesta que mitifica la retirada de Carlomagno en aquellos valles. Sancho el Fuerte luchaba en aquellos días en el Muradal,
junto a Alfonso VIII de Castilla en la trascendental batalla de las Navas de Tolosa que conmemoramos en estos días, y que deshizo el poder almohade, rompiendo las cadenas de la tienda del Miramamolín que se iban a convertir en eterno emblema heráldico del Reino de Granada. Su colegiata es obra primeriza del gótico francés y derivación directa del modelo de Notre Dame de París. Mal restaurada después de los años de la guerra, fue publicada por primera vez por nuestro gran maestro, don Leopoldo Torres Balbás, que denunciaba los errores cometidos en aquellas obras. Quiero también agradecer aquí el apoyo inmerecido e impagable de la Fundación Mafre y de su Instituto de Cultura, que nos ha prestado su apoyo logístico, su experiencia en la convocatoria de concursos y jurados, el trabajo personal de tantos amigos y su ayuda en el montaje de actos como el que aquí nos reúne. La nueva restauración de Leopoldo Gil Cornet ha sabido conciliar lo positivo de las obras anteriores, suprimiendo excesos y reintegrando todo con gran sensibilidad y visión unitaria del conjunto, donde juegan un gran papel renovador los tratamientos interiores de las cubiertas leñosas de gran calidad y actualidad de diseño, con los volúmenes y acabados exteriores muy ordenados, rigurosos y geométricos. Se han rehecho también todos los hospitales, capillas y albergues agregados con amor, paciencia y humildad. Todo bajo el patrocinio de la Fundación Príncipe de Viana, de larga y brillante historia, que comparte mi felicitación con la del arquitecto premiado y con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, modélica institución donde el ganador ejerce docencia específica en restauración de monumentos. En esta y otras obras contó con el asesoramiento de Francisco Íñiguez Almés, académico de esta casa, y que cuenta también entre mis maestros, que si de algo puedo presumir en esta vida es haber tenido en mi juventud a los más grandes maestros en este arte de nuestro siglo. Leopoldo Gil Cornet es además miembro de una academia a la que no pertenezco, pero que admiro porque lleva el nombre sagrado para mí del Partal de la Alhambra, cuya restauración es obra admirable de mi maestro, don Leopoldo Torres Balbás, y que reúne a amigos y discípulos que saben restaurar monumentos con oficio y sabiduría, y también merecen mis recuerdos en este momento. Dejo para el final los afectos familiares. Leopoldo Gil Cornet desciende de una saga de arquitectos donde su tío, Francisco de Paula Nebot, estuvo unido por amistad y compañerismo a Torres Balbás. Ambos acompañaron a don Manuel Gómez Moreno en aquella excursión histórica que inventó un capítulo desconocido de nuestra arquitectura medieval, iglesias mozárabes. Discípulo y prohijado suyo es Leopoldo Gil Nebot, aquí presente, padre de nuestro homenajeado y viejo amigo, compañero de lejanas reuniones hace 40 años en torno a la actualización del plan de estudios de nuestra carrera. A él, a sus hijos y a su copiosa descendencia quiero brindar mi mejor enhorabuena y a ti decirte que estás en el buen camino. Debo recordar ahora, por tercera vez, clasicismo. Esta es la cuestión que nos reúne hoy en esta sala. En los inicios de Occidente, el genio griego, a partir de la cabaña primitiva, el megarón prehelénico, inventó el sintagma arquitectónico columna dintel, y con tan primarios elementos los órdenes clásicos. Los dorios de la península griega crearon el orden que lleva su nombre, a partir del soporte prehelénico, dotado de nuevo gálibo y enriquecido con acanaduras de origen egipcio. El propio sistema constructivo leñoso originó, al trasladarse a la piedra, todo un sencillo y elegante lenguaje que caracterizó eternamente a este orden. En cambio, los jonios, afincados en la Grecia asiática de la península de Anatolia, inventaron, dentro de la tradición moldurativa del mundo oriental, otra teoría similar, pero de gran riqueza decorativa y con columnas más esbeltas, rematadas por capitel de volutas. Es el universo que hemos llamado jónico, que pronto, en el templo de Figalia, y tal vez por manos de Calímacos, iba a esculpir un capitel decorado con hojas de acanto espinoso
originando el tercer orden, corintio, surgiendo ya en la propia Acrópolis de Atenas un lenguaje arquitectónico con 3 declinaciones distintas. Así lo entendieron los romanos, pronto conquistados por la belleza griega, y desde el siglo II a.C. lo universalizaron, lo codificaron para así buscar las relaciones métricas capaces de generar belleza por la relación de las partes con el todo, y lo divulgaron en códices de los que nos ha llegado como una Biblia del clasicismo, el de Marco Vitruvio Polio. Añadieron a los 3 órdenes griegos uno nuevo, de orden etrusco, y el por ello llamado tuscánico, y otro tardío, naciente bajo los Flavios en el arco de Tito, síntesis del jónico y del corintio, que ha pasado a la historia con el nombre de compuesto. Fueron precisamente el corintio y el compuesto los órdenes de la Roma tardía, que pasaron a la Edad Media europea. Nuestro emirato y nuestro califato cordobeses reinventaron estos 2 órdenes, cuajándolos de delicados avisperos bizantinos y llevándolos a una perfección de belleza orientalizante y exótica nunca alcanzada por el mundo antiguo. El Oriente paleocristiano, y especialmente Siria, había realizado una versión de signo también asiático de los órdenes y de su aplicación a la basílica, con una nueva correlación entre las columnas que habían perdido ya su valor de unidad de medida del edificio, con nueva articulación de pilares y arcos transversos inéditos en Occidente. De ahí surgió en el siglo X el pilar románico europeo y el abovedamiento de la basílica, con olvido de la cubierta leñosa tradicional. Pero los problemas forzados por las bóvedas de cañón y de aristas románicos, sus contrarrestos, no quedaron resueltos hasta la invención de la bóveda de ojivas gótica, que llevaba implícita una estética ascensional que exigió elongar columnillas y baquetones, creando una belleza nueva, integrada en un sistema estructural perfectísimo, pero cada vez más alejado de lo clásico. Fue en la Italia del 400 cuando en las florecientes repúblicas allí establecidas, el hastío por las formas góticas hizo a los artistas plásticos, arquitectos y humanistas volver a indagar en el clasicismo y a reivindicarlo, contraponiendo el modo antiguo frente al moderno. Así surgió el Renacimiento, pronto extendido a España y a toda Europa, con sus fases manieristas y barrocas, que en algunas áreas, como España e Hispanoamérica, llegaron al delirio. Es cuando las academias y los académicos levantarán un nuevo monumento al clasicismo que, con su pujanza dieciochesca, su decadencia decimonónica y sus eclecticismos y modernismos, llegaría vivo y en uso hasta el movimiento moderno. Aquí la ruptura fue inevitable, hasta llegar a su actual destrucción y olvido. Estamos viviendo una nueva crisis profesional, más aguda por llegar después de una larga bonanza en que la humanidad tenía unas urgencias de construcción de edificios de bajo costo, de fácil venta y vulgar aspecto, que han enriquecido a sus edificadores y han maltratado a nuestras ciudades. Se abre un nuevo período que ante todo debía ser de reflexión para el arquitecto al que se presenta la vía del clasicismo con un retorno a un pasado que bien podría ser el futuro, con unos ideales de perfección, de rigor, de geometría y una revalorización de los ideales eternos de la arquitectura. Me dirijo a los más jóvenes, con los que pretendo encontrarme en estos próximos días en esas escuelas de arquitectura que aún prolongan las enseñanzas de estas viejas reales academias. De nuevo, gracias a todos, muchas gracias. Se levanta la sesión.